La mañanera de Ángel del viernes. Hoy, como es costumbre en nuestro país, termina la semana laboralmente hablando, aun cuando López quiere que se trabaje el sábado también, pero parece que ya este desatino lo ha dejado de lado. Voy a comentar con usted algo que tiene que ver con los acontecimientos que se están registrando en estos últimos 3 o 4 días. Soy de la opinión que algo grave se está cocinando en el país. No es posible que tantos errores, que tanta irresponsabilidad en la gobernación quede impune. La relación con los Estados Unidos es quizá la relación más importante que tiene México desde hace muchos decenios, no sé, siglos, pero decenios, y también es la más importante que tendrá en muchos años por venir. Prácticamente decir México frente al exterior es casi decir México frente a Estados Unidos. No es solo la geografía lo que nos une, 3.240 kilómetros de frontera, pero además millones de mexicanos que históricamente han vivido por generaciones en buena parte del territorio de ese país. En los últimos quizá 40 o 50 años, allá por los años 60, hubo un gran movimiento migratorio hacia los Estados Unidos, primero cuando expulsa a miles de mexicanos como consecuencia de haber llegado a término el programa Bracero, pero muchos de ellos se quedaron en ciudades fronterizas y a partir de ahí empezó un nuevo movimiento migratorio. Muchos braceros que conocían el ambiente norteamericano, que habían establecido relaciones con sus patrones en algunas explotaciones agrícolas o agroindustriales, pronto estuvieron de regreso y se quedaron ahí. Hoy ya hay mexicanos de segunda o tercera generación. Se han incorporado a esa sociedad y como consecuencia de la situación de nuestro país a partir de los años 70, particularmente en la docena trágica, se hizo casi costumbre ya decir la migración a los Estados Unidos cada año es alrededor de 450, 500 mil mexicanos. La mayor parte de ellos de manera ilegal. Sin embargo, la economía norteamericana los aceptaba y se incorporaba y en un determinado momento, ante una reforma legal, se les concedía, mediante una amnistía, la posibilidad de incorporarse legalmente a esa sociedad. Al paso de los años, Estados Unidos empieza a expulsar de su territorio empresas buscando mano de obra barata y poder permanecer competitivas en las nuevas condiciones de la globalidad. Eso dio lugar a que un núcleo importante de norteamericanos perdieran sus empleos o no pudieran obtener el ingreso que esperaban a consecuencia de que algunas empresas que les pagaban un salario elevado, producto de prestaciones acumuladas al paso del tiempo, debieron irse de los Estados Unidos para encontrar, como dije, espacios donde la mano de obra fuere igualmente calificada e incluso mejor, pero mucho más barata. Eso reforzó el aislacionismo histórico de la sociedad norteamericana hasta llegar a la situación extrema que se vive hoy con el presidente Donald Trump, donde decenas de millones de mexicanos desencantados al ver que empresas históricas y donde ellos habían pasado prácticamente toda su vida, de repente simplemente quedaba una nave industrial vacía. Y por otra parte, la invasión de miles de extranjeros que llegaron a ocupar empleos en donde los norteamericanos no querían trabajar. El campo, las empresas en huertos, en rastros,
sea para rastros de aves o de puercos o de ganado bovino, trabajos que el norteamericano normalmente no le gusta hacer. Hoy México se encuentra en una coyuntura muy interesante. Por un lado, somos un complemento importante para la región de Norteamérica, no solo para Estados Unidos y Canadá, sino que formamos parte indisoluble ya de las corrientes de comercio entre estos tres países. Albergamos industrias importantes para la economía norteamericana, como la industria automotriz, la industria de autopartes, la cuestión agrícola, productos como el tomate, aguacate, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, una de las tareas prioritarias de todo gobierno en México, al margen de su signo político e ideológico, es mantener una relación dúctil, suave y de colaboración en todos los terrenos, más allá de la economía, con los Estados Unidos y Canadá y con sus respectivos gobiernos. La llegada de López ha trastocado esta situación. López, con una visión de los años 70 del siglo pasado, pretende resolver una serie de limitaciones que todavía tenemos en la economía, dando un salto al pasado o al antepasado. Eso no es posible. La única manera de enfrentar y resolver esos problemas, los cuales nadie niega, nadie en su sano juicio podría negarlos, es dando un salto pero al futuro, liberando todavía muchas de las trabas estructurales que existen, actualizando el andamiaje jurídico para ponerlo a la altura de las exigencias de espacios económicos como el campo, la ganadería extensiva, etc. Sin embargo, López no entiende esas cosas. Su visión es aldeana, él sería el presidente municipal ideal de Nacajuca o de Macuspana. Él no es un presidente urbano, menos un presidente de un país con la complejidad del nuestro. No le alcanza su intelecto a ver el panorama completo y menos aún entender la obligación que tiene México frente al exterior. Es un hombre encerrado en sí mismo, con ideas preconcebidas, que no está en lo más mínimo dispuesto a pensar siquiera que podrían no ser las adecuadas. Y eso lo ha llevado a tomar un conjunto de decisiones, iba a decir estúpidas, pero vamos a decir equivocadas. Hoy, por ejemplo, en esta situación especial de Trump, que está intentando fijar aranceles a todos los productos que exportamos a Estados Unidos, y la respuesta nuestra ha sido más que pedestre, raya en la idiotez. Funcionarios incapaces, inexpertos, que llegan a Washington sin estrategia alguna, a ver qué hacen o qué dicen y a ver si se da el milagro. Les ha ido como en feria, han quedado ellos en ridículo y han también puesto al gobierno actual de López y al país entero en ridículo. En vez de corregir eso, López se lanza al vacío y organiza un acto mañana de defensa de la dignidad. Y dice uno, ¿defensa de la dignidad? ¿Quién está atacando la dignidad de los mexicanos? Excepción hecha de un gobierno incapaz y un gobernante que desconoce lo más elemental de la relación con los Estados Unidos. Y luego le sigue el poder legislativo. Ahí van cientos de legisladores a apoyar eso. ¿Contra quién? Apoyar. Si el que está causando esos problemas es nuestro presidente. Él es el responsable de este desastre. Nos rebajan la calificación no solo de la deuda soberana del país, sino la de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y en vez de entender las causas por las cuales toman las calificadoras esas decisiones, se lanzan en contra de ellos. Es decir, hay una negación enfermiza que raya en la insania para entender que la ruta que ha elegido López como gobernante y su equipo es incorrecta. Nos lleva al precipicio, al abismo. Y ahí están. Y algunos legisladores
en una muestra de abyección y servilismo, en vez de decirle, presidente, está usted equivocado, ahí van, como ganado en manada, van a Tijuana. Dice uno, ¿qué nivel? ¿A qué nivel ha caído instituciones fundamentales del Estado mexicano como es el Poder Legislativo? ¿Qué va a pasar mañana cuando esto estalle, cuando se muestre la incapacidad del uno, el gobernante, y de los otros, los legisladores? ¿Y qué va a pasar con todos aquellos que cobardemente callan ante estos desatinos que estamos viendo? ¿Quién pagará las consecuencias de ello? ¿Quién pagará las consecuencias cuando venga otra reducción en la calificación de la deuda? ¿Quién la va a pagar? Millones y millones de mexicanos que por más que protestamos, nada pudimos hacer. ¿Por qué? Porque hay todavía millones de babiantes e hipnotizados votantes en favor de López hace un año que siguen pensando que es correcta la ruta seleccionada por el gobernante. El precio a pagar será muy alto y el daño para el país y el retroceso será todavía mayor. Ojalá y el presidente recapacitare y cancelara ese acto absurdo, irresponsable para Tijuana citado este sábado. Es repito, una gran irresponsabilidad responder a una situación compleja con un acto como si estuviera en campaña por la presidencia de la República. El señor es ya presidente, es jefe del Estado mexicano, ya no tiene por qué caer en eso, tiene que empezar a sentarse y con prudencia y mesura entender qué es lo que ha hecho mal, que yo podría decir prácticamente todo, con un gobierno de ineptos e incapaces, inexpertos, que debería haberlos despedido a todos ya desde hace varios meses. Sin embargo, ahí están con él. Ese es el problema que tenemos, no que alguien esté atacando nuestra dignidad como mexicanos. El único que está atacando y gravemente la estabilidad económica y política del país es no otro que López y ese gabinete de pacotilla que lo rodea. Las consecuencias, repito, serán graves y el precio a pagar será altísimo. Espero pues que el presidente recapacite y cancele ese acto demagógico e irresponsable citado para mañana en Tijuana. Gracias y lo espero mañana en la sabatina, en la mañanera de Ángel del sábado tempranito. Muchas gracias.